Hay un tema de que en cambio no tenemos claro que cobraran, y lo mencionamos otro día, pero te vuelvo a preguntar por él, que es el caso de asesinato de los marqueses de Urquijo. Y este caso es un poco raro porque no fue... generalmente cuando hay un crimen de crónica negra, es habitual que no haya entrevistas a los asesinos, básicamente porque están en la cárcel y no suelen conceder entrevistas o no suelen pedírselas, y la entrevista suele ser únicamente a los familiares a los familiares de las víctimas, que son las víctimas, porque las víctimas auténticas están muertas, pues los hijos de, o hermanos de, o familiares de los que han asesinado, que son los que suelen aparecer en los programas. El crimen de Urquijo fue el primer gran crimen de crónica negra que se produce en democracia, que son los dos marqueses de Urquijo, un matrimonio, dueños del Banco Urquijo, que aparecen asesinados en su mansión y en unas condiciones en las que daba la impresión que había sido un tema interno. Y el periodista que más se obsesionó con esto fue don Jesús Quintero. Es cierto que oficialmente solo hay una persona que fue condenada por el asesinato, que fue el ex marido de la hija, llamado Rafael Escobedo. Fue detenido, oficialmente se declaró culpable y fue condenado a una pena que creo que son 50 y pico años de prisión. Te declaraste culpable porque me obligaron. Luego hubo un segundo juicio, porque después se descubrió que le habían... En la sentencia tiene una frase que pasa a la historia, que es: el señor Escobedo, solo o en compañía de otros, cometió el crimen. Ese solo en compañía de otros marcó mucha historia. Y luego hubo un segundo juicio porque un amigo de Escobedo, un tercer amigo dijo: este me dijo que le había ayudado a Escobedo a esconder el arma. El amigo tercero se llama Mauricio López Robert. Mauricio López Robert dice: a mí me dijo Javier Anastasio que fue el que le escondió el arma al tema, con lo cual hubo un segundo juicio a Javier Anastasio y durante el juicio toma las de Villadiego y se fuga de España. Lo cual sí es condenado únicamente por complicidad ese tercero, Mauricio López Robert, por encubrimiento de que sabía y tardó en decir, ¿no? Sigamos, eso es el otro juicio que hubo. Hubo uno, por tanto, por coautor, que nunca fue detenido. Pero lo que no le importaba a la gente no fue tanto el fugado, sino la teoría alternativa nunca demostrada. La teoría alternativa que defendió en medios como la revista El Caso o hasta Interview era que el crimen lo habían cometido los hijos. Claro, o ordenado o orquestado. Esto que provocaba que la entrevista a los hijos no era solo entrevista a las víctimas, era entrevista a las víctimas sospechosas de. Había un último protagonista en esta historia, que era el administrador, porque cuando en la policía ve un asesinato, vale, toma una foto y se van. Y el que se encarga de limpiarlo todo es el administrador. Con lo cual todo el mundo dice, o sea que el administrador se quedó, podía borrar pruebas, tal. Con lo cual ese era el elenco de personajes. Bueno, pues hay que decir que todos los citados fueron entrevistados por Jesús Quintero en Televisión Española. Con lo cual hubo entrevista a los dos hijos, hubo entrevista al administrador. ¿Verdad que sus padres le sabían de ser helado? No, es ridículo. Lo único que me dijo mi padre es que él no iba a colaborar económicamente cuando me casé con Rafael Escobedo. No sé, y me pedía consejo y decía, evidentemente, así como estás y haciendo lo que haces, evidentemente no. Todo eso, evidentemente, antes de que tuviésemos la mínima sospecha de que Rafael había participado en el crimen de mis padres. Y verdugos, la prensa amarilla, la prensa carroña. Me van a tomar un odio impresionante, pero les digo lo de siempre. Yo encima colaboro porque les compro. Hubo entrevista a Rafael Escobedo desde la cárcel y hubo entrevista al prófugo Javier Anastasio porque lo encontró. La policía no lo había encontrado, pero él sí lo encontró. No sé si lo dijo ya que fue en Argentina o algo, y también le entrevistó. El señorito se calla. Y deja que me sacrifiquen, y que me sacrifiquen. Y yo, como no he estado en el crimen, ni me he beneficiado de él para nada, aguanto, hasta que ya no aguanto más. Y este tonto se está tragando todo el tema, y yo me lo voy a tener que tragar también sin tener nada que ver en el asunto, ¿no? Y entonces se me hinchan las narices, me voy a la policía y digo, señores, esto hay. Así de claro. Hay que informar siempre con la verdad. Y todos pretenden encontrar al gran culpable. ¿Pero qué leche tengo que ver yo en este asunto, hombre? Cuando mataron a Carrera, ¿por qué no procesaron a todos los ministros que estaban con él? Le acusa de coautor en el doble crimen. Y esta acusación de doble asesinato se basa únicamente en las creencias, convicciones personales del señor Zarzalejos, que presume que por el hecho de haber acercado a Rafi a la casa, tengo necesariamente que conocer todos los hechos que se han producido o se van a producir. Y esto no es cierto, no tengo por qué. Se metieron todas las entrevistas. También apareció un mayordomo muy conocido porque tiene una voz muy aguda, que era como el cotilla oficial,
que es el que había dicho, sí, yo estoy convencido que el hijo estaba implicado, seguro, el hijo era amigo de Rafi Escobedo, tal. Entonces era un poco la pregunta que habría. Aquí en este caso no consta que nadie cobrara por esas entrevistas, a lo mejor sí, pero no consta. La duda es, hoy se podía decir que estaba blanqueando a Rafael Escobedo por hacer una entrevista en prisión donde decía, no, soy inocente, a mí me obligaron a declararme culpable, la policía, que el sistema policial está corrompido. De hecho, en esa entrevista, más o menos da a entender que se va a suicidar, porque dice, si querían destruirme lo han conseguido, ya no valgo nada. Me miro todos los días y digo, cuélgate, y efectivamente al poco tiempo se acabó colgando. ¿Qué importa en la vida más o menos? ¿Hay alguna forma de curarse de la desesperación más absoluta? ¿Quién puede tener tanto interés en que ella no salga? ¿Por qué? Dios mío, no saldré de aquí nunca vivo. ¡Qué impotencia! Es que ya no soy nada. Nada. No. Pues eso. Lo único que me falta ya para terminar es la cajita con la crudita encima. Con lo cual fue una entrevista para Quintero, vamos, más famoso todavía encima. La otra entrevista de Anastasio Profugado era un prófugo, con lo cual en teoría estaba encubriendo, o decir, porque sé dónde está, pero no lo digo. Y la entrevista a los hijos, bueno, oficialmente los hijos eran las víctimas, solo que tenía el componente morboso de saber que tanto los hijos como el administrador se les consideraba una parte de la opinión pública como cómplices según las teorías alternativas que algunos a día de hoy solamente seguirán defendiendo. Pedro J. también entrevista a la cúpula de ETA, se tiene que ir a no sé dónde y esconderse en las montañas y, una buena comparación. Tampoco dice dónde están. Y me parece más grave entrevistar a la cúpula de ETA que, con todos los respetísimos, a los asesinos de los marqueses de Urquijo, que, vamos a ver, lo voy a decir con todo el respeto del mundo, pero entiéndeme a lo que me refiero. Se convierte en algo así como un asesinato de novela, ¿vale? Aunque es real. Hay que decir que Javier Anastasio te dirá que él no mató a nadie, que él se limitó a tirar una pistola porque se la dio un amigo. Ese es el que se jugó. Pero que esto es un poco rollo Agatha Christie. Creo que ya Quintero se cree que es Poirot y creo que la propia audiencia se cree que está viendo una novela directamente. Por lo tanto, ahí reside un poco el interés. Reside el interés y también en la época en la que estamos, en ese momento, ¿vale? Entonces, también es Quintero. Sabes que va siempre en su modus operandi como más libre. Es como que Quintero no busca más la fama o la popularidad, sino su regocijo, Esto lo hablamos cuando hicimos la pieza de Quintero cuando falleció, que él más bien parece que lo que buscaba era su gozo personal. Y a él, este tipo de entrevistas, a él llegar a la verdad de esta manera, esas cosas con las que se obsesionaba, eran suyas. Le daba igual que fueran de mayor o menor interés público. A él, si a él le interesaba, si era suyo, él se metía. Me educaron para ser fuerte, pero esa asignatura la tengo pendiente. Me educaron para ser decidido y mi primera decisión está por tomar. Creo que nunca quisieron educarme. Tal vez domarme. Entonces, al no ser algo tan comercial, pues... Fíjate, voy a ir a las dos más polémicas de ese serial de entrevistas que hizo Quintero. Ni cuando se emite la entrevista al señor Rafael Escobedo, que es en la cárcel, una persona, insisto, condenada por doble asesinato, aunque él diga que es inocente después, porque él cambió de versión muchas veces. Lo único que espero es que nadie tenga la poca vergüenza de ir a derramar una lágrima sobre mi ataúd sobre mi tumba. Tanto en esa entrevista como en la entrevista cuando se emite la entrevista al prófugo, a Javier Anastasio, en ninguna de las dos me consta que nadie dijera está blanqueando a un asesino o está blanqueando a un prófugo. Era otra época, supongo. A lo mejor hoy no se atreverían a hacerlo, pero en aquel momento nadie dijo nada, o por lo menos no he visto yo que nadie dijera nada. ¿Sabes qué es lo que pasa, Fran? Hablamos de una época también en la que no había redes sociales, había mucha menos información. Entonces, cualquier cosa de estas yo creo que se agradecía porque era un poquito de luz. Si tú querías algo de información sobre esto, o veías las noticias si es que decían algo, o te enganchabas a esto. Pero no era de pronto que se ha dicho, ha aparecido en Twitter, no sé qué, imágenes, no sé cuántos, y empezaban a moverse y a viralizarse como la pólvora. Eran otros tiempos. Entonces, cualquier información que se pudiera dar sobre algo de esto y que arrojara luz sobre qué había pasado realmente, era interesante. Y te haré la misma comparativa con casos recientes ahora.
y te daré mi explicación. Hay que decir que hubo una segunda parte, porque incluso después de que se hubiera muerto Escobedo, en los 90, ya con las privadas, La Máquina de la Verdad quiere tratar el caso Urquijo y le ofrece mucho dinero a los hijos dicen que pasan y al final quien tiene que sentar es al mayordomo, que es el que se sienta en La Máquina de la Verdad ante don Julián Lago. Fue normal y corriente, pero matar a la marquesa se pudieron evitar hasta el disparo, porque la marquesa, de un soplo, cae al suelo, porque era una señora que estaba como impedida. Coartada. Juan no tiene coartada y Herrera tampoco tiene coartada. Pero no tienen coartadas, esto lo ha dicho el inspector Romero, y siguen sin ser procesados. Y yo era un obrero igual en casa de los marqueses. ¿Pero qué historia es esta, vamos? Y la originalidad de este caso es que es la primera vez que se produce una contraprogramación. Y el mismo día, no al día siguiente, el mismo día que emite Telecinco una entrevista al mayordomo en La Máquina de la Verdad para que diga que los hijos seguro que estaban implicados, en el programa de Antena 3 de Nieves Herrero, cuyo nombre no me acuerdo ahora, de Tú a Tú, entrevistan a la hija de los marqueses de Urquijo. Y además, aunque ese mismo día, está esperando a que termine la entrevista en Telecinco para entrar en Antena 3 y replicar a lo que ha dicho el mayordomo. Lo curioso de la entrevista es que empieza atacando a Telecinco, sin decir los nombres, porque en aquella época estaba prohibido, pero menciona los nombres y dice, antes quiero decir que ha habido un señor que me ha amenazado y me ha extorsionado para que vaya a un programa suyo con una máquina, pero que solo digo que mis abogados han tomado nota de todo y si actúan contra mí y tal, que se ve que en ese rol le incomoda porque, bueno, pues céntrate en contestar al mayordomo y no tanto al periodista tal, que era evidentemente Julián Lago, pero... ¿Usted cómo ha encajado estas nuevas acusaciones, Miriam? Ha habido una persona que lleva 2 meses diciéndome que vaya a un programa porque vende, por lo visto, la idea que yo esté en una máquina y que cuente historias. Y esta persona, bueno, pues intentó coaccionarme bajo todos los medios, me dijo que fuera, que me ponía a su disposición a todo, que pactaba conmigo la entrevista, que pactaba absolutamente todo. Y yo dije que yo no estaba dispuesta a ello. Y entonces me dijo, bueno, si tú no vas, pues entonces yo no respondo de lo que salga ahí. Y bueno, pues se han sacado a las personas que se han dejado comprar y que han ido ahí para contar su versión original. Y claro, para mí resulta tremendamente desagradable, lo he estado viendo ahora mismo el programa y bueno, me ha afectado tremendamente. Lo cual demuestra que en aquella época no había tanto guerra de cadenas, porque ya digo, no me pareció que fuera algo que le hiciera gracia a Nieves Herrero, que quería contraprogramar, pero sin incluir el ataque de ambos. No sé si cobró la señora hija de los marqueses de Urquijo por ir a Antena 3, el mayordomo estoy seguro que sí, porque La Máquina de Verdad no creo que pagaba. Y yo creo que ella también, por favor, yo creo que ella también, no tengo ninguna duda, pero quiero decir, tal vez la gente le dé más importancia a la que le puedes dar tú o yo mismo a lo de cobrar. Quiero decir, lo cobrar es secundario, es lógico que si alguien va a la televisión quiera sacar ya sus réditos. Yo sobre todo porque digo, si genera dinero mi presencia, entonces lo siento, no vas a ganar tú, dame un poco de reparte. Fran, te digo una cosa, un asesino, un cómplice de asesinato no va a ser más honorable por no cobrar por ir a la entrevista, ¿vale? Sinceramente te lo digo. O sea, es que tampoco que es, no, pero no ha cobrado. Oye, mira, yo su ternera. No está arrepentido, pero no ha cobrado. Pero eso no le hace más majete por no haberlo hecho. ¿Tú crees que no ha cobrado? Yo quiero pensar que no, pero vamos, no nos lo van a decir, porque si hubiera algún acuerdo de estos será confidencial, o sea, no creo que la productora esta que se llama Producciones de Barrio, si hubiera pagado algo nos lo va a decir. Es más fácil que te paguen cosas como el hotel, el no sé qué, la comida, que en estos tiempos tan chungos donde está tan mal visto, pero nunca se sabe. Ahora soy como un caballo salvaje que se encabrita, nada más quieran colocarle la brida de la educación. Soy un loco. Estoy loco. Allá los cuerdos con su educación.